Betty, se le olvidó su celular. ¿Qué? ¿Qué pasa, Betty? ¿Qué tiene? Señor Armando, yo... No sé, perdón. Betty, hija. Hola, señora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y ustedes? Él es el señor Armando, presidente de B&M. Ese es mi jefe. Ah, señor Armando, mucho gusto en conocerlo. Igualmente, señora. Pase, por favor, ¿está usted en su casa? No, de verdad. A mi esposo le va a dar mucho gusto conocerlo también. No, señora, de verdad, muchas gracias. Solamente vine a traerle un celular a Betty que dejó en mi coche. Pero, Gracias. por favor, permítame invitarle aunque sea un cafecito. Gracias, de verdad, se lo agradezco. Lo que pasa es que tengo una cena con mi prometida. Nos vemos mañana, Betty. Hasta mañana. Con permiso. Buenas Pase, noches. pase. Hija, No, mamá, por favor, no. ¡Marce! cálmate. Cálmate. ¿Tú estás llorando? No, ¿qué parece? Waiter, can I have a glass of Pinot Noir? No, you know what? Actually, I want an entire bottle of Cabernet Sauvignon porque así tengo el alma Marcela oscura como el Cabernet. A ver, ¿qué pasó? ¿Tú no tenías un date? No se puede tener un date con un perro rabioso. Tú me dijiste que tenías un date con un candidato fabuloso. Ay, no me digas que estás así por Ricardo. No, o sea, ni al caso. Ese ni me lo menciones. Ese es otro perro, pero callejero de los peores. Ay, hablando de perros, mira quién está ahí con su ¿Quién? perrita. ¿Qué? Ay, no, Marcela, te estoy diciendo, todos son como animalitos. Look who we've got here, las reinas de Manhattan en persona. Marce, hola Patricia. No, o sea, conmigo ahórrate el beso que tengo el flu, no te vaya a contagiar. Sí, no vaya a ser. ¿No se supone que tú tenías un compromiso familiar? Who is this? Your daughter? Cousin, Ah. actually. My cousin Lupita, right? Y le pediste ID, me imagino, porque parece tu hija a saltacunas. O sea, qué oso. Espero que sí se lo hayas pedido, porque te pueden demandar por depredador sexual. Está de moda. Menos mal no habla español. Pero mejor nos acompañan. Sí, ya Armando está a punto de... Marcela, muchas gracias por tu invitación, pero tengo que dejarla antes de la medianoche. Uncle's orders. Good night, ladies. Enjoy. All right. Ay, Kind wow. of tipsy. Bueno, chao, gracias. Chao, Que la bye. pasen muy Pasa la bien. bomba. Sí, Imbécil. gracias. Te lo Sí, dije. Marcela, Te es lo un dije. perro. Te lo dije. Y no voy a bajar aquí, no quiero seguir contigo. Para aquí, aquí quiero que no, aquí quiero. Gracias. Y no me vuelvas a llamar. Nunca más en tu vida me llames. ¿Qué te has pensado que soy, ah? ¡Adiós! ¡Ay, yo eres un ángel! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Yo, gracias! ¿Qué pasó, Reinita? No, esos hombres, no sé, me estaban siguiendo, me sí? estaban mirando. Hey, what's up? What's going on? What's the matter? ¿Qué dijeron? ¿La reinita sola debajo del puente? Pues no. Aquí está su hombre para que la defienda. I got something for you. ¿Y qué? ¿Cómo está en el grupo? No, están machotes. ¿Están machotes? ¿Qué dijeron? ¡Ay! ¡Ay, la policía, yo vas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por este lado! ¡Oficial! ¡Por este lado! ¿No viste cómo los espanté? ¿Viste, Reinita? Gracias, eres un ángel. Ya te vas, vamos. Así que el tal Nacho de veras tenía novia. Novia o esposa, quién sabe. Lo que sí es que la chava también era su cómplice. O sea, lo que él quería era enamorarme rápido, casarse y obtener la green card. Increíble. Tan sincero que se veía. Ay, mi hija, y yo empujándote para que aceptara sus detalles. Pues me dejé llevar por las apariencias. No te preocupes, ma. Discúlpame, mi amor. Ya no hay que hablar de él. Para nada. Nada. Oye, tampoco le digas a mi papá. No, Dios nos libre. Cállate. No. ¡Julia! ¡Betty! ¿Quién vino? Ay, Dios mío. Ay,
Oye, Julia, no me vuelvas a dar esos analgésicos. Me tienen durmiendo todo el día. Casi no podía despertarme. Son los que te recetó el doctor, mi amor. Oye, Betty, ¿lloraste, hija? ¿Tienes la nariz roja? No, debe ser mi alergia. Ahorita me tomo los medicamentos. Bueno, ¿qué pasó aquí, eh? A mí me pareció oír la voz de un hombre. Como que Betty estaba discutiendo con él. ¿Quién era? Era un delivery guy. De mensa olvidé mi celular en la oficina y unas amigas me lo mandaron. Bueno, y voy a seguir durmiendo. Ay, ¿qué pastillas me das tú, mujer? Pues las que te recetó el doctor. Las que te recetó el doctor. Las que te recetó el doctor. Ven, te recibo. Ay, muchas gracias, Joas. No te preocupes, Renita, pero ¿sí te das cuenta la importancia de que yo te traiga a tu casa todos los días? Es que, pues, este neighborhood es bien peligroso, tú lo sabes. Es más, yo también debería recogerte todas las mañanas. ¿Te parece bien? Me parece mal. Joas, en las mañanas llevo al niño a la escuela y después tomo el subway. Además, ¿dónde caben 3 personas aquí? Ay, pues no sé, buscamos la solución. Pues, ay, pues yo la tengo. Vengo bien temprano y recojo al chamaco y lo llevo al preschool. Mientras tú te pones bien bonita, bien elegante como todas las mañanas y después de que lo deje, vengo, te recojo y nos vamos juntos para B&M. ¿Y mi hijo montado aquí? Joas, es demasiado peligroso, ¿no? Ay, ¿cuál peligroso? Si varias veces lo he llevado a pasear y me dice que le encanta, que le parecía muy cool. Que no, Joas, olvídalo. Mira, yo agradezco muchísimo lo que hiciste hoy por mí. Y si de vez en cuando me quieres dar un ride, pues muy bien. Pero de ahí a que te conviertas en mi chofer, no lo necesito. A mí me encanta mi libertad. Mira, yo aprecio muchísimo lo que haces por mí. Los regalos que le has dado al niño, pero sobre todo que eres muy buen amigo. ¡Mua! Gracias por todo. Nos vemos mañana. Muy buen amigo. Pues, ¿qué? Me va a tocar hacer algo bien drástico para ver si salimos de esa bendita friend zone. Cuquito, hoy me di cuenta de muchas cosas. Yo no nací para el amor. Yo nunca voy a poder tener una familia, un esposo o hijos. Porque soy fea. Y nadie me va a querer así. Todavía mi corazón tiene una esperanza. Yo no me quiero resignar a no sentir amor. Yo sé que algo que me puede salvar es mi trabajo. Demostrar que soy buena en lo que hago. Usted se lució, Betty. Gracias, de verdad. Gracias por su eficiencia y por su lealtad. Gracias. El señor Armando, después de mi papá, ha sido el único hombre que me dio una oportunidad y que confía en mí. Él me necesita y yo no le voy a fallar. A partir de esta noche voy a estar a su lado para apoyarlo en todo, siempre. Ay no, mi bebé, ¿qué te hicieron, chiquito? Ay no, no. Bebé, ¿estás bien? ¿No te hicieron más cosas? ¡Wilson! Oiga usted. ¡Wilson! Usted, le estoy hablando. ¡Cárgate de los taxis! Señor, le estoy hablando. Quítele esta cosa a mi coche, No ahorita. te desgastes, mami. Yo no tengo la culpa de que no le hayas pagado al dueño de este garaje. No, pero no me pueden secuestrar el coche así nada más. O sea,
Díselo al dueño. El problema es que él está en un crucero en Alaska. Ay, en un crucero. ¿Te estás burlando de mí? No se nota que no sabes quién soy yo, ¿verdad? Pero les voy a informar. Mi papá es íntimo amigo de la fiscal general de esta ciudad y tengo su teléfono y le voy a marcar ahorita y los van a poner en su lugar. Igual a 2. Van a ver, ¿eh? Ahorita le marco bien rápido. Attorney General, ¿eh? Aquí está. Attorney General. Marcando, marcando. Good morning. May I please speak? Hello? Te recomiendo que pagues la línea, mamacita. Te cargué toda la noche. Mamacita, tu abuela, fíjate. Si no sirve mi celular en este cuchitril es porque, pues obviamente no hay servicio. Pero ahorita lo voy a resolver. Tú, el de cuadros. ¿Me prestas tu cel, please? I don't know, bro. Betty no sabe absolutamente nada de moda. Yo no haría caso a ninguno de sus consejos. Yo no lo hago. Ella simplemente me da los números y yo tomo las decisiones. Creo que conseguir las telas con más poliéster y menos algodón es la mejor opción. Sí, bueno, eso dices tú. Pero no quiero ver el drama que va a hacer Hugo cuando se entere. Mira. ¡Boom! Ya veremos qué hacemos cuando eso pase. Ahora lo importante es cumplir con el plan de negocios y salvar a la empresa de una crisis. No, Armando. Ahora lo importante es dejar a Thompson ganar. Necesitamos cerrar ese contrato hoy mismo, ¿ok? ¡Bro! Qué malo eres. Inesita, ¿no has visto mi valeriana? Ay, es que me va a dar un ataque de pánico, de verdad. No sabes cómo estoy. Ay, que se me sale. Me va a dar un ataque de pánico. Ya, pero ya cálmate, Ugi, no, cálmate que te me vas a enfermar. No puedo. Estoy a punto de lanzar mi nueva colección con unas telas de lo más top. Mira nada más, mira qué telas. Ay, y además, después de una larga lista de amores fallidos, por fin me voy a reencontrar con la persona que hace que se me salga el corazón, de verdad, se me sale el corazón, tengo que ir por él y me lo guardo. Así he andado todo el día, sale el corazón y me lo guardo. Ay, mi amor, yo me alegro tanto que estés tan feliz, pero mira, como siempre te he dicho, las cuestiones del corazón hay que ser prudente. No, cuando uno ha encontrado la perfección, la magia, el amor, Inesita, el amor. Bueno, pues ojalá que él piense igual. No me gustaría verte desilusionado de nuevo, ¿no? Imposible. Mira, huele. Huele, aspira. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Mira. Chicos, respiren. ¿Sientes el amor? Es mi amor, que se me sale el corazón y me lo guardo. Dame mi valeriana. Como amigo, no puedo hacerte eso. Pero bueno, sí, Ya. 250 primero. 250. Mira. Ahí está, mira. Son ellos. Qué casualidad. Armando! Hey, Mr. Thompson. Qué gusto. How are you? It's nice to see you Qué again. gusto verte. Hola, Ricardo. Hola, mi amor. Thompson, remember me? Of course, Good to see you Ricardo. again. How are you? ¿Cuánto It's nice tiempo? to see Creo you que la again. última vez que nos vimos fue en un Thanksgiving en casa de mi padre. Claro, lo recuerdo. Pasamos un día maravilloso en los Hamptons. Así es. Sí, es que tu papá son gente maravillosa. Sí. Y es precisamente por él que estoy aquí. Durante años hice muy buenos negocios con él. Lo sé. Y espero que contigo sea igual. Sí, así será. Sí, no es fácil llenar los zapatos de mi padre. Todos los días me levanto con el propósito de continuar su legado. Pues si es así, B&M y mi tienda van a seguir siendo socios por mucho tiempo. Amén. I just hope you can play golf as good as your father. Por supuesto, es un excelente jugador, ¿verdad? Así es. Well, what are we waiting for? Let's go find out. Venga, Come on, guys. adelante. Just remembering last time we played, I mean, I can't even remember. Armando was, just a little kid. Ay, es que no sé dónde está el señor Armando. No me contesta. Betty, deja de ser intensa. Tu jefe es un hombre muy ocupado. No, es que ya sé que está ocupado, pero siempre me avisa y hoy no llegó en la mañana. Además, si él no firma estos cheques ahorita mismo, nos cobran una multa y son para los proveedores. Bueno, si es así, ¿por qué no llegas a donde esté? Porque no sé dónde está. Vas a ver ahora mismo.
un mega favor de inteligencia secreta. ¿Dónde está el señor Armando? En el club. Gracias. Te debo una. Está en el club. Te voy a dar un consejo, amiga. Cuando no sepas dónde está un hombre, búscalo por las redes sociales. Y tú no vas a decir nada. Ok. Está en el club. Sí, pero ¿cuál club? ¿Dónde está ese club? ¿Está muy lejos? No sé. Le podemos pedir el favor a Yobas que te lleven la moto si quieres. Sí. No. Ay, no. Hola, Patricia. Qué raro eres. Ay, no, es que yo nunca me he subido a una moto. Ay, pero no hace falta un curso para montarse en una moto. Te montas, te agarras y dale. Ay, no. Yo no me vuelvo a subir una moto en mi vida. Ay, tampoco exageres, vete que me viene despacio. ¿Despacio? Oye, ¿tú conoces este club? Claro que lo conozco, pues lo he visto en fotos. Ay, no. Ok. Tú te vas para allá y yo me meto, ¿ok? Si ves al señor Armando, me llamas inmediatamente. Órale. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo? ¡Te traje los cheques! ¡Traigo los cheques! Ya veo que eres como tu padre. Un hombre prudente, convencional. ¿Qué hace esa estúpida? No sé. Sí, gracias. Intento ser como mi padre, de prudente. Sí, siempre tener todo bajo control y evitando cualquier imprevisto. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.